En el episodio de hoy tenemos a Pablo Tonuti. Pablo Tonuti es el fundador de JobWinner y es ex Google, donde trabajó por 8 años en Irlanda. Pablo, bienvenido al podcast. Nada, muchas gracias a ti, Juanma, por invitarme. Un grandísimo placer estar aquí. Así que, Genial. Pablo, para que la audiencia te ponga en el mapa, ¿nos puedes dar una breve introducción de ti en cuanto a cuál es tu experiencia, estudios y qué es lo que estás haciendo ahora? sí, claro. Pues bueno, yo soy un poco un mil leches, o sea, soy medio español, medio italiano, pero nací y me crié en Bélgica, así que soy un poco de todas partes y de ninguna, ¿vale? Me crié y crecí en Bélgica, pero bueno, todo lo que son mis estudios y que los hice en España, en Madrid en concreto, donde estuve 7 años. Entonces, bueno, o sea, hice la carrera de económicas y también un máster en negocios, ¿no? En business. Y además tuve una experiencia de año y medio en una startup tecnológica. Y bueno, o sea, a raíz de mis estudios y de esa experiencia que fue bastante intensa y muy bonita, la recuerdo como tengo muy buenos recuerdos, pues me surgió la oportunidad de trabajar en Google, de irme a Irlanda con Google, y claro, es una oportunidad irrechazable, así que bueno, o sea, me fui a Dublín con mi pareja, donde estuve 8 años, ¿vale? Y bueno, hace unas pocas semanas me he vuelto a España, pero sí que estuve, pues eso, 8 años hasta que decidí emprender, ¿no? Y bueno, se ha vuelto ahora a España, pero ya trabajando por mi cuenta. Vale. Así es todo Vale, contado, genial. contado muy rápido. Sí. No, no, está bien. Un buen overview de todo para que la gente te sitúe. Yo creo que 8 años en Google dan para mucho y ahora te haré preguntas para entender un poco más Claro. la vida dentro de Google, a qué te dedicabas dentro de Google, etcétera. Lo primero que me interesa es, cuando dices que estaba en Google, ¿me puedes explicar en qué área específica de Google trabajabas y cómo era un proyecto típico? Sí, 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 claro. O sea, en Europa, si quieres trabajar en Google, siendo pues joven, ¿no? Estando en una fase inicial de tu carrera, lo, lo corriente, ¿no? Es que pues optes a trabajar en Google Irlanda, ¿no? Que es donde están las oficinas centrales, ¿no? Que son los headquarters de Google bueno, no solo en Europa, en IA, ¿no? Que es África y Middle East. Y en esas oficinas centrales, el grueso de los empleados, ¿no? Están en tareas comerciales, ¿no? Y luego también de soporte, ¿no? A toda la infraestructura de Google, ¿no? Entonces, bueno, yo trabajaba en eso, en la parte comercial de Google. Bueno, la parte comercial ahora se divide en la parte de anuncios, ¿no? De Google Ads, dar soporte a empresas que hacen publicidad con Google, ¿no? Y luego ahora ha crecido muchísimo toda la parte cloud, ¿vale? Pues yo trabajaba en la parte de dar servicio a empresas, principalmente españolas, ¿no? O sea, vivía en Irlanda, pero daba servicio a empresas españolas desde Irlanda en todo relativo a pues sus campañas publicitarias con Google. Pero bueno, ese era un Vale. poco el departamento en el que estuve y como proyecto típico dentro de Google, ¿no? O sea, ¿cómo sería el día a día? Pues sería gestionar la relación con clientes, ¿no? O sea, yo he trabajado con empresas, principalmente con startups en España, ¿vale? Bueno, y por startups entiendo empresas que ya tienen cierto volumen, ¿no? Medianamente grandes, pues acompañarlas, ¿no? En todo ese proceso de crecimiento, ¿no? Entonces, pues hacer pues eso, todo ese proceso de venta, ¿no? De proponer servicios, ¿no? Y el acompañamiento para que esos servicios sean realmente útiles para las empresas. Vale, vale, Sí, genial. Hay una cosa que, o sea, en mi cabeza siempre es graciosa porque cuando uno sí, dice que trabaja en ventas para Google,
O sea, mi primer pensamiento es como, ¿y Google cómo tiene que venderse? Si es que no hay Eso, otra opción, ¿no? Si es sí, que se vende solo. Me sí, imagino que te habrán hecho esa pregunta sí, muchas veces, sí, pero entiendo es que verdad. lo que tú has dicho es el acompañamiento, ¿no? Con el cliente. No es solo venderle una solución, sino a lo mejor explicarle cómo puede utilizarla, cómo puede escalar a medida que su negocio escala, qué otras soluciones hay, etcétera, ¿verdad? Sí, es verdad que no es un rol típico de ventas que tú vendes un SaaS, ¿no? O sea, como un producto que tiene alternativas, ¿no? O sea, realmente cualquier empresa digital, sobre todo si es B2C, ¿no? O sea, si va al consumidor final directamente, pues de una u otra manera, ¿no? Tiene que pasar por Google y en muchas ocasiones por la parte de publicidad, ¿vale? Entonces sí, o sea, no es venta en plan a puerta fría, ¿no? Venta desde cero, en la que se firma un contrato, tal, o sea, es un tipo de venta más en inglés se llaman consultative sales, no sé en español Una cómo venta se más decía. técnica, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, somos consultores digitales, son consultores digitales, ¿no? O sea, en Vale. todo lo que es el mundo de Google, que no es pequeño, ¿no? O sea, que hay infinidad de cosas. Pero, Vale. Sí, pero sí. eso entiendo que es una venta más desde el producto. O sea, sabiendo que la venta está más o menos hecha, es Mm, cómo el cliente puede conseguir el mayor rendimiento, ¿no? De ese producto, correcto. digamos. Sí. Luego Vale. hay muchos productos también en los que Google, de una manera más directa o indirecta, compite con otros canales publicitarios, ¿no? O sea, una marca de ropa, pues igual tiene un presupuesto suelto de 100.000 euros o medio millón de euros que tiene que dedicarle a un canal, ¿no? Y ese medio millón de euros puede ir a YouTube o puede ir a invertirlo en tele, ¿no? Entonces también pues tienes esa parte en Google pues que tienes que atraer, ¿no? A los clientes a comprar ese tipo de soluciones también, ¿no? No solo puramente performance de invierto uno y me devuelven tanto, ¿no? Sino también así Vale. como de generación de marca. Vale, vale, me queda Mm. claro. Entonces, hablando de este término de consultores digitales aplicado a las ventas, ¿cómo se empieza una carrera en ese sector, en ese Sí. área? Pues mira, yo no estaba especializado en eso en concreto cuando me contrataron para Google, ¿no? O sea, en Google, para lo que es, como yo entré, ¿no? Que es pues en nivel más bajo, ¿no? Que eres un soldado raso, eh, no buscan necesariamente a personas, ¿no? Que tengan una experiencia dilatada en marketing digital, ¿vale? Si la tiene, pues mejor, ¿no? Pero es más importante pues que te vean como una persona curiosa, ¿no? Que sabe moverse y que tiene pues esas habilidades, ¿no? Que se necesitan para poder desenvolverte bien en ese rol, ¿vale? Ujú. Dicho esto, yo tenía una experiencia previa en ventas, ¿vale? Lo que me ayudó también, pero bueno, o sea, en marketing digital no tenía ni idea, ¿no? Entonces, lo importante es, pues eso, o sea, yo creo que para llegar a una primera entrevista, ¿no? En el rol en que yo entré como account strategist, ¿no? Que dentro de la estructura del departamento comercial sería pues el entry level, pues es eso, o sea, no hacen, con 2 años de experiencia es suficiente. Y bueno, que sea una experiencia que haya sido intensa. Yo trabajo en una startup, pues eso, o sea, que vean que te has movido, que eres una persona inquieta, ¿no? Y luego, pues, realmente presentarte bien, ¿no? O sea, desde el primer momento, desde tu currículum hasta todo el proceso de entrevistas. Vale. O sea que el trabajo en una startup, que es un trabajo así como de buscarse la vida, sea como sea, tocar un poco Sí, todos los palos, lo que tú dices, ¿no? Lo de ser, creo que decías ser curioso o ser sí, espabilado y moverse, ah, combinado con un poco de experiencia en marketing digital, es decir, o un poco de experiencia en ventas, sí, que sepas de lo que estás hablando, no que seas un experto, pero que sepas de lo que estás hablando y sí, tengas la capacidad de aprender
es lo que a ti te hizo conseguir ese trabajo en Google. Sí, desde luego que sí. Yo recomendaría a cualquier persona así que está como en fase inicial de su carrera, que si tiene la oportunidad de trabajar en una startup, ¿vale? Aunque le paguen a una startup, bueno, que vean que les van a valorar, ¿no? Que hay un buen líder y demás. Si tienes esa oportunidad de trabajar en una startup en lugar de pues meterte en una consultora grande o algo por el estilo, al principio de tu carrera, ¿no? Eso puede ser muy útil, ¿no? Porque aprendes mucho y muy rápido, ¿no? Y eso a mí me sirvió mucho para después entrar en Google. Es complicado ese punto que mencionas, porque yo ahí Sí, tengo sí, mi sí. opinión también. O sea, yo al final he trabajado en empresas muy grandes como Toyota, como Airbus, y ahora trabajo en una empresa más boutique aquí en Suiza, más pequeña, donde no hay Ujú, procesos tan definidos, donde es más como tú te lo montes, como tú lo ingenies, y cada ujú, cosa tiene sus pros y sus contras. Pienso que al trabajar en una empresa grande, recién salido de la carrera, recién empiezas tu carrera profesional, hay muchísimos procesos, hay muchísimo conocimiento que vas a obtener de muchos profesionales buenos. En una startup puedes conseguir eso, lo que pasa es que lo veo más complicado. Tienes que tener muy buena puntería con la startup que eliges y lo que tú dices, que al es final es lo verdad. que tú comentabas. El líder que esté llevando ese proyecto en esa startup, porque si das Ujú, con una incorrecta, te va a tocar hacer un poco de todo, no vas a aprender de nada. Al sí, sí, sí. final, me parece un Sí, punto complicado al empezar la sí. carrera, A ver, pero cómo yo elegir. si tienes que hacer un poco de todo, también te aprendes a sacarte las castañas del fuego, ¿no? A desenvolverte tú mismo. Sí, eso es verdad. Es verdad que si tienes depende de cómo sea cada uno. Es verdad que si tienes cero guidance, ¿no? O sea, si no hay nadie para apoyarte y tampoco tienes soporte moral, ¿no? Pues eso es un infierno, ¿no? O sea, necesitas pues, eso, un mínimo. Pero bueno. Y luego en una empresa grande es verdad que, por ejemplo, en Google, ¿vale? O sea, hay procesos para todo. O sea, Claro, está todo definido, ¿no? O sea, desde arriba. Y está muy bien, ¿vale? Pero eso también tiene sus limitaciones, porque a veces tú quieres hacer algo y no puedes, o sea, porque no, ya. porque las normas son así, ¿no? Y ya está, o sea, no se van a cambiar. Entonces eso a mí también me ponía un poco nervioso. A veces si es algo que en una startup no hay. Pero bueno, o sea, muchos de estos procesos que había en Google a mí me están sirviendo también Vale. para aplicarlos a mi propia empresa ahora, ¿no? O sea, hay muchas cosas que tú puedes aprender pues de cómo funciona una empresa grande, ¿no? Desde la gestión de equipos hasta pues el proceso de ventas, de marketing y demás, que son aplicables también a una empresa más chiquitita. Sí, sí. Y justo al final, cuando hay procesos estandarizados y que funcionan bien, es por algo, ¿no? Entonces Sí, hay sí, cosas sí, sí. que vienen bien, como tú dices, y que puedes aplicar, y otras cosas que a lo mejor pues es más burocracia que otra cosa y esto no me interesa. Mm, mm, Vale, me parece un buen punto de vista. Entonces, si vamos a lo práctico, una persona que quiere entrar en Google Irlanda hoy, mm. en tu Vale. área, ¿qué consejo le darías? Vale, bueno, o sea, para Google Irlanda o para cualquier otro tipo de empresa, ¿vale? O sea, creo que a día de hoy, ¿vale? Y tal como se está poniendo el mercado laboral, una de las cosas fundamentales, ¿no? O por donde se debería empezar es sabiendo presentarte bien, ¿no? O sea, tú tienes todas las personas, pues eso, tienen sus fortalezas, ¿no? Tienen algo que aportar, ¿no? Entonces, ¿dónde está la red? ¿Cuál es la red donde están las empresas, ¿no? Donde están los reclutadores, donde se busca talento? Pues es en LinkedIn, ¿no? Pues entonces yo lo que recomendaría para empezar a cualquier persona es pues montarse un perfil de LinkedIn que esté decente, ¿no? O sea, no hace falta hacerse algo espectacular, pero bueno, algo mínimamente decente
Y bueno, o sea, también si se anima a la persona, pues eso, pues a construir un poco su marca personal, ¿no? Pues que si una persona está especializada en un sector en concreto, pues hacer ciertas publicaciones de vez en cuando, meterse en grupos, ¿no? En conectar con otras personas. Yo creo que ese es un muy buen punto de partida, ¿no? Y es algo bueno, conforme el mercado se pone más competitivo, es un diferenciador importante. ¿Vale? Entonces, eso, lo primero. Lo segundo sería, si tú quieres trabajar en una empresa como Google o cualquier empresa tech, tienes que, para llegar a la entrevista, ¿no? A la primera entrevista, que es con el reclutador, te tienen que hacer una recomendación. O sea, tú no puedes llegar ahí porque sí, ¿no? O sea, Google pues envía el currículum decenas de miles de personas, ¿no? Entonces, tienes que, alguien de dentro de Google tiene que haber dicho, pues oye, eh, echadle un ojo al currículum de esta persona, ¿no? Que la recomiendo. Entonces, pues eso, si tienes un familiar o amigo, amiga trabajando en Google, estupendo, se lo pides a esa persona y si no, se lo pides a un desconocido que te va a hacer el favor de recomendarte, ¿vale? ¿Por qué te va a hacer el favor esa persona? Porque la van a pagar en el caso en el que a ti Te te llega un bonus. contraten. Sí, 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 te da un bono bueno. Yo he Claro. recomendado a un montón de gente cuando era empleado de Google. Entonces, ¿y cómo consigues contactar con esas personas? Pues oye, ahí hay que echarle cara, ¿no? Y, pues oye, si te interesa un rol de account manager en el equipo para España, ¿no? De Google, pero que está en Dublín, que estaba yo, vaya, pues te pones en LinkedIn, buscas a las personas que estén en ese equipo, ¿no? Y las envías una solicitud de conexión y te pones en contacto con ellas para que te, para que te recomienden, ¿no? O sea, les pides ese favor. Entonces, muchísima gente entra en Google así. O sea, Vale. y en cualquier otra empresa tech. Mm. Y en cuanto a ventas o consultor digital, como hemos dicho antes, Sí. ¿hay alguna habilidad específica o algún certificado específico que sea valorado? No te sabría decir, no, nada en concreto. No hay ningún requisito especial. O sea, no, no. Vale. Vale, o sea, no hay ninguna plataforma, ninguna, por ejemplo, certificado de que manejo esta herramienta. O sea, me la invento, Mm. como por ejemplo para editores, pues decir que tienes un certificado en Adobe Premiere, en Canva, en tal, es útil. Para ventas o consultor digital no hay ninguna. No, porque no es un rol muy técnico en el que necesites manejar una herramienta en concreto. No, no. O sea, lo que sí que valoran, pues eso, pues ya que haya experiencia previa en ventas, ¿vale? Y luego durante el proceso de entrevista te hacen una entrevista en la que realmente te ponen a prueba, ¿no? En esas habilidades de comunicación, ¿no? Te hacen un roleplay, ¿no? En el que pues el entrevistador se pone en el rol de una empresa, ¿no? Y tú estás en la entrevista y tienes que hacer ya de vendedor, ¿no? O sea, ya como si estuvieses contratado, ¿no? Y haciendo el rol al que estás aplicando. Y claro, ahí es donde pillan a la mayoría de la gente porque todo el mundo se pone nervioso, ¿no? O sea, Vale. es fundamental, pues eso, saber expresarte bien, ¿no? Y tener esos soft skills bien a punto. Vale. O sea, soft skills más Mm. importante que hard skills para esta posición. Vale. Para esta posición, sí. Y luego, hablando de Google, para cerrar ya el capítulo de Google, Google tiene fama por tratar muy bien a sus empleados, por Sí. tener, por supuesto, altos salarios, por tener muchos beneficios. Entonces, yo te quería preguntar, pues, ¿cuáles eran los mejores beneficios para ti de estar dentro de Google y qué es lo que más te sorprendió al entrar en Google? Eh, el mejor beneficio, sin duda, es la comida. eh, la comida gratis. Te dan desayuno, comida y cena.
O sea, bueno, date cuenta que, no sé, hay como 8.000 empleados en las oficinas de Dublín, entonces había más de 10 restaurantes y cada restaurante de un tipo, ¿no? Había un italiano, un asiático, de todo, ¿no? Y, y nada, o sea, la comes de lujo, ¿no? De cine y nada, o sea, es una maravilla. No te tienes que preocupar de nada. A ver, luego también eso se hace en Google, evidentemente, para que la gente coma rápido, ¿no? Luego haga piña también mientras comes porque comes con otros, tal. O sea, está todo estudiado. Pero bueno, es una maravilla y de hecho de menos ahora que ya no trabajo ahí. Así que me sorprendieron. Pues bueno, este es lo que tienes de Google de las pelis, o sea que tienes cosas raras por la oficina, una sala para de música, el ping-pong, luego había un beneficio que era que te hacían masajes gratis. Ostras. Sí, 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 o sea, cosas un poco inverosímiles. O sea, está muy bien, está muy bien, está muy bien. La verdad es que te tratan de lujo, ¿no? O sea, no te puedes quejar Y por el literal. trato. Sí, 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 no, o sea, Si tienes la ge- comida gratis, te están dando masajes y te quejas, es de vicio. Sí, no, la gente que viene fuera flipa, o sea, dice, "¿Pero esto qué es? ¿Aquí trabajáis de verdad?". Luego se trabaja, pero sí, o sea, unas condiciones súper súper buenas. Vale. Y lo otro no me acuerdo que me habías preguntado. Sí, eso es lo que más te sorprendió y los mejores Sí, beneficios para ti. Sí, 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 sí. Así que genial. Vale, pues cerramos el capítulo de Google y ahora abrimos el capítulo de Irlanda. Irlanda venga. fue, aunque sí que has dicho que te criaste, o sea, que estuviste en Bélgica, luego España y empezaste a trabajar en Irlanda. Entiendo que Irlanda fue tu primera vez trabajando en el extranjero. Sí, Entonces, correcto. ¿cómo fue ese movimiento a Irlanda? ¿Por qué elegiste Irlanda? ¿Y cómo fue el proceso de moverte allí? Porque no sé hoy en día si hay más problemas con el tema del Brexit, si eso ha afectado de alguna forma o no. Entonces, cuéntame, ¿por qué Irlanda y cómo fue el proceso de irte allí? Sí, bueno, fue a Irlanda básicamente porque recibí la oferta de Google. O sea, si Google me hubiese pedido de irme a Polonia, me habría ido a Polonia. No, pero o sea, me fui a Irlanda pues por eso, porque tenía esta oferta muy buena, ¿no? O sea, con unas condiciones económicas súper buenas, ¿no? Y en una empresa, digamos, de las mejores del mundo, tech. Y nada, o sea, en cuanto a requisitos especiales, no hay muchos, ¿no? O sea, Irlanda sí que está dentro de la Unión Europea, o sea, no pasa lo mismo que Inglaterra. Luego tiene ciertas diferencias, ¿no? Que es que no está dentro de la zona Schengen, pero bueno, eso no tiene mucho impacto, ¿no? O sea, simplemente, bueno, a diferencia de que si te vas a Italia, pues en Irlanda para entrar y salir tienes que enseñar el DNI en el aeropuerto, pero si no, aparte de eso, no hay ningún problema, ¿vale? Como llegué con Google, ¿no? O sea, yo ya llegué con una oferta de trabajo y estando empleado, ¿vale? Todo fue más sencillo, ¿no? O sea, al primer mes ya me saqué la tarjeta, ahí necesitas una tarjeta en concreto, ¿no? Para vivir, pues que está, pues el tema de impuestos y demás, y luego también, pues te deja abrir una cuenta en el banco y demás. Entonces, con Google, la empresa te intentaba hacer todo lo más fácil posible, ¿no? Entonces, para hacernos la tarjeta esa, nos cerraron la oficina para nosotros, para los empleados de Google, una mañana nos dijeron, venga, todos a hacer esto y tal, nos hicieron todo súper fácil. Y luego nos abrieron la cuenta del banco, incluso en las oficinas. Vino una persona del banco a abrirnos la cuenta. Así que fue todo muy fácil, la verdad. O sea, Vale. no tuve... Y en cuanto a el salario y el coste de vida, esto es algo importante también a la hora de irse fuera, porque uno de Ah, los mayores alicientes siempre es salarios más altos que en España, también un coste de vida más alto que en España. Entonces, ¿cómo se comparaba el salario que tú ganabas allí respecto al coste de vida? sí, a ver, yo creo que es que casi todos los sitios se cumple la misma norma, ¿no? O sea, yo aproximadamente gastaba
un tercio de, bueno, o sea, un tercio de lo que ganaba pues en alquiler, ¿no? Un tercio en ¿Cuánto gastos pagabas en varios. alquiler? La vas a hacer prorrata. ¿Eh? Bueno, te lo pagaba entre mi mujer y yo. Bueno, realmente era menos de un tercio, o sea, porque tengo pareja, ¿no? Pero el alquiler era 1.820 de un Un piso. piso de 2 habitaciones, entiendo, De ¿no? piso de 2 habitaciones En y Dublín. en Dublín y un piso pequeño y teníamos muy buen precio. O sea, realmente es un asalto si quieres Ostras. vivir en la zona céntrica. O sea, es de los peores sitios para alquilar en Europa, Dublín. A no ser que te vayas a las afueras, ¿no? Realmente a la periferia de Dublín. Está carísimo. Y bueno, en parte es porque hay muchísima gente trabajando en empresas tech, ¿vale? Como lo estaba yo. Sí. Claro, claro. ¿Y Y el coste de vida, por ejemplo, qué valía un café en un sitio normal y un la café, cesta de la compra? sí, pues cuatro euros, un café. Bueno, el café típico de un capuchino que te ponen de Starbucks, pero no de Starbucks, de una cafetería normal, pues grande. Eh, 4 o 5 euros y la cesta de la compra, bueno, no sé, depende de lo que compres, ¿no? Pero tampoco era mucho más caro que en España. Vale. Realmente donde ves la diferencia es en el alquiler, que te meten una castaña buena. Sí, 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 sí. Vale. Sí, la verdad que el alquiler, yo creo que en todas las ciudades grandes de Europa es un desastre, porque al final lo que tú dices, hay muchas empresas grandes, Sí, hay mucha gente ganando mucho dinero que se lo puede permitir y a la vez pues también está la gente que sí, lleva allí viviendo toda su vida. Entonces sí, hay una diferencia bastante grande. sí. Y en Dublín, bueno, hay como además de eso, hay como una ley que creo que es medieval, que no se puede construir a más altura, ¿no? Que la cruz de la catedral de Dublín, ¿no? Entonces, la ciudad, en lugar de crecer a lo alto, que es como yo creo que debería crecer ahora, o sea, es que no hay edificios de más de 5 plantas en Dublín. Crece pues a lo largo, ¿no? Entonces, pues ya no hay sitio en el centro, ¿no? Y pues se va extendiendo, ¿no? Y cada vez viene más gente a Irlanda, así que... mm, Sí, porque además con los impuestos cada vez más empresas van allí, o sea que eso solo significa más y más gente. Así Sí, que me sí, sí. pregunto dónde van a meterlo a todo el mundo. A lo mejor construyen para abajo, para no superar la catedral. Vale. Y en cuanto a integración en el país, rehacer tu vida social, ¿cómo fue para ti? ¿Fue para ti fácil integrarte, Sí, rehacer tu vida social? a ver, ahí los españoles hacen mucha piña también. Trabajando en Google, es verdad que empresas tecnológicas como Google, ¿vale? Y hay muchas otras más en Irlanda, pues Salesforce, Facebook, LinkedIn y demás, ¿no? O sea, al final acabas viviendo como un poco en una burbuja de tu oficina, ¿no? O sea, porque en tu oficina tienes un montón de gente de tu edad, ¿no? O de edad parecida y acabas haciendo amigos, ¿no? En la oficina y haciendo vida, ¿no? Después del trabajo con gente de la oficina y demás. Entonces, he estado mucho en ese loop, ¿no? Y más que irlandeses en Irlanda, o sea, mi, mi- mi círculo cercano, ¿no? Mis mejores amigos y tal, eran españoles o personas de otros países de Europa que estaban igual que yo, viviendo en Irlanda y trabajando en Google, ¿no? Luego también he conocido a gente fuera, pero bueno, principalmente españoles y algunos irlandeses, ¿vale? También pues irlandés parejas de amiga o pareja de amigo. Ujú. Pero sí, o sea, es un poco de gueto español. Ya me Como suele imagino. ocurrir, como suele ocurrir en En todos los general, ¿no? países pasa lo mismo. O sea, te Sí, vayas a donde vayas, hay un grupo de españoles mm, que entre los españoles nos gusta juntarnos con los españoles también, la verdad, las sí, cosas sí, como son. Así, o sea, a mí también me gusta tener un grupito de españoles y juntarme con gente española. Lo que pasa que a la vez creo que lo bueno de vivir es fuera lo es suyo. poder Sí, aprovechar otras nacionalidades, otro tipo de sí, mentalidad. Si vives una burbuja española fuera de España, al final, sí. bueno.
Es verdad que trabajar en una empresa tech como Google como que te empuja un poco a ello, ¿no? O sea, porque también estar en un equipo español, tal, te vas a Irlanda, pero bueno, estás hablando español todo el día. Está un poco Justo. raro, pero sí. Mm, vale. Y si me puedes decir, para ti de Irlanda, ¿qué fue lo mejor y lo peor? A ver, lo peor, te digo ya rápido, el tiempo y la comida, que es lo típico que se dice en muchos otros países que están más al norte de España. Lo mejor, bueno, o sea, ha sido de Irlanda en concreto. A mí me encanta el rollito que hay en la ciudad de los pubs, de la música. O sea, para no decirte lo típico de mi grupo de amigos, ¿vale? O sea, me encanta el rollito de los pubs y de la música en directo que hay en Dublín y en toda Irlanda. Eso me flipa. Y bueno, o sea, hace un mes que me fui, ya estoy empezando a echar de menos. O sea, se echa bien el rato ahí. La verdad que los irlandeses están más de la cuenta en el pub, pero a mí también me gusta. Ya, ya, te entiendo. Sí, Vale, genial. Pues cerramos el capítulo de Irlanda y ahora vamos a tu capítulo actual, que es tu emprendimiento, Job Winner. Explícanos en qué consiste Job Winner. sí, claro. Bueno, pues está un poco enlazado con lo que hemos hablado al principio, de qué tienes que hacer si quieres optar a trabajar en una empresa tech. JobWinner es una plataforma online, ¿vale? Que ayuda a cualquier persona que esté en búsqueda de empleo a lo largo de todo su proceso de búsqueda de empleo con diferentes herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, nuestra misión, ¿no? es llevarte de alguna manera de la mano, ¿no? Y acompañarte eh, haciéndote la vida más fácil, ¿no? Para que tú ahorres tiempo y mejores tus oportunidades de conseguir el trabajo que quieres. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos? Prim- te cuento las herramientas. Primero, tenemos una herramienta que te indica cuál es, cómo de bien está hecho tu perfil de LinkedIn, ¿no? Y te da recomendaciones sobre qué tienes que mejorar y demás. Eso lo acabamos de sacar. Y luego tenemos una herramienta para personalizar tu currículum para cada oferta laboral, ¿no? O sea, se recomienda por lo general, pues eso, incluir palabras clave y adaptar tu currículum según al rol al que apliques. Luego tenemos una herramienta para crear cartas de presentación, otra herramienta para prepararte entrevistas y otra para, digamos, organizarte todas tus candidaturas, ¿no? O sea, llevar como un seguimiento de todas las aplicaciones que hagas. Entonces, bueno, o sea, lo que queremos ser es una herramienta, es una plataforma todo en uno, ¿no? Que incluye diferentes herramientas impulsadas por IA, ¿no? Y para ayudarte en tu búsqueda de empleo. Entonces, bueno, mucha gente que acompañas tú, Juanma, y mucha gente que escuchará de tu podcast seguramente esté interesada. Tenemos una parte de la herramienta gratuita, ¿no? O sea, que cualquiera se puede registrar y utilizar la mitad o más de la mitad de las herramientas de forma gratuita. Oye, si lo que ve, ¿no? Porque ya demostramos bastante, le gusta, pues ya, pues oye, es suscribirse, ¿no? Para tener acceso total. Vale, vale, genial. O sea, es una suscripción que te da acceso a todas las herramientas. Una suscripción, Correcto. entiendo, mensual, ¿no? Que no es de pago por uso, sino de, de Es pago mensual. mensual y lo puedes utilizar todas las veces que quieras. Correcto, así como lo has dicho. Sí, sí, sí. Vale. ¿Y cómo te dio por empezar con este proyecto? Sí, pues mira, yo estaba en Google Dublín, ¿vale? Y quería quería volver a España, ¿vale? O sea, después de 8 años en Dublín, quería volver a España y quería volver a España sin tener que hacerme una rebaja drástica de sueldo, ¿no? Pues en Google Dublín se ve muy bien, o sea, ya te acostumbras a un determinado sueldo, tal, y quería volver a Madrid, ¿no? Trabajar en remoto, pero en España.
y bueno, estuve aplicando a muchas ofertas en España en empresas tech, ¿vale? Lo que pasa es que hay muy pocas ofertas, ¿no? que ofrezcan unas condiciones similares y cuando las hay, pues hay centenares de personas, ¿no? Con un perfil súper bueno, están ahí, eh, están ahí al acecho, ¿no? Entonces, yo hice todo ese proceso, ¿vale? De enviar mis candidaturas, hice muchos procesos de entrevista y los hice mal, ¿vale? O sea, me di una y otra vez cabezazos contra la pared, ¿vale? Porque no me preparaba bien. Y en paralelo, ¿vale? O sea, yo estaba de empleado de Google, en paralelo me metí como en proyectos de IA dentro de Google, ¿vale? De diferentes tipos. Y un día, por los proyectos de IA que estaban haciendo dentro de Google, me dijeron, oye, ¿quieres hacer un training sobre movilidad interna dentro de Google? O sea, movilidad interna es gente que aplica a otros roles dentro de Google. O sea, eso, ¿cómo usar la IA para la movilidad interna? Y dije, vale. Entonces, pues, tenía mi experiencia frustrada de búsqueda de empleo por un lado, ¿no? Y luego está mis conocimientos de inteligencia artificial que había adquirido en proyectos dentro de Google. Y dije, bueno, voy a juntar las dos cosas, ¿no? Y a ver qué saco. Entonces saqué un training, le hice un training dentro de Google a empleados. Tuvo bastante éxito. Hice un segundo. Tuvo más éxito, pero la gente encantada, o sea, súper buen feedback. Y bueno, yo dije, bueno, pues esto, con esto Hay o lo, ap- negocio. o lo aplico a mi propia búsqueda de empleo, ¿no? Y a ver si me va mejor. O monto un negocio, que es que realmente es algo que siempre había querido hacer, ¿no? Y dije, bueno, pues ya está, esta es una oportunidad de locos. Así que dije, venga, este es el momento. Qué bien, pues me alegro un montón. Llevas ya casi un año, ¿verdad? Casi Con un el año. proyecto. Sí, 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 sí. No es fácil de emprender, pero muy bonito. Sí. Sí, sí, desde luego. Y un tema que no hemos tocado, perdón que salte, Sí, sí. el tema del salario en Google. ¿Qué Mm. salario puede esperar la gente al moverse a Google en Dublín para una posición como la que tenías tú en ventas? Cuando empecé yo, Sí, una posición de entrada, más o menos. Una de entrada, posición, una persona que entre en ventas en Google Dublín sí, con 2 a 5 años de experiencia. con 2 a 5 años de experiencia. A ver, bueno, o sea, el sueldo en una empresa como Google está compuesto por tres cosas. O sea, tú tienes tu salario base, en ventas tienes un bonus, que el bonus puede acabar representando bastante, y luego tienes acciones, ¿no? Entre todo, pues yo qué sé, o sea, en una empresa, en un entry level, ¿no? Que es soldado raso ahora, pues si te va ahora no sé cómo estará, pero pues 70, 80. O sea, los sueldos son realmente altos. O sea, en una empresa como Google, pues sí, te he dicho 70, 80, pero igual es más, igual es menos, ¿eh? No tengo claro cómo estará ese nivel ahora. Pero sí, ¿sabes? En general son sueldos muy altos. Una empresa como Google es de las que mejor paga. Sí, Y gente con muy poca experiencia puede cobrar lo mismo que en España un CEO o un CMO. Un poco una cosa absurda, ¿no? Cuando, o sea, alguien con muy poca experiencia cobra lo mismo que alguien con 20 años de experiencia ya. eh, pero bueno. Ya varía mucho, depende de el país en el que trabaje, la empresa para la que trabaje, lo que haga. Sí, O sea, sí. sí, igual que también puede ser un C o un CMO de una empresa que no genere mucho. O sea, al final Sí, es un claro, poco de sí, todo. O sí, sea, sí, a mí sí. me pasó cuando vine aquí a Suiza. Suiza también es famosa por los salarios muy altos que hay y yo mismo aluciné también. O sea, Sí, los de ya Google Suiza no. cobran un escándalo. Eso se Los sabe de que Google de Suiza, vamos. sí, 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 O sea, una barbaridad. Tú lo sabrás mejor que yo. sí. Sí, tengo una amiga que se fue estuvo trabajando en Google Suiza. Sí. Genial. Pues vale, con esto cerramos el capítulo de Irlanda y tu emprendimiento. Y una pregunta así un poco profunda que a mí me gusta preguntar siempre es, ¿cómo cambia la persona que tú eres el haber vivido fuera? Uf, no sé. Sí que es profunda. No me la he planteado nunca. Yo creo que haber vivido fuera
te permite. Bueno, es que yo he vivido fuera siempre. O sea, para mí, te he dicho que me he criado en Bélgica y luego irme a España era casi ir fuera, ¿no? Y luego irme a Irlanda y ahora me he mudado a otra zona de España donde no había vivido nunca antes. Entonces siempre estoy fuera. Entonces, para mí es un poco mi zona de confort estar fuera. Pero bueno, o sea, me imagino que con respecto a una persona que ha estado siempre en el mismo sitio, ¿no? Pues te aporta, pues eso, amplitud de miras, ¿no? Saber estar más abierto a las cosas. Y bueno, cuando te vas fuera, ¿no? Y te vas a un sitio que no conoces, no sabes y tal, pues te obligas a ti mismo, pues eso, a abrirte. Y eso siempre es bueno. Sí, 100%. Mm. Vale. Qué bueno lo que has dicho de que siempre has estado viviendo fuera. Es verdad que al final, por ejemplo, a mí me ha pasado. Una vez que me fui de España a Bélgica, donde también estuve viviendo 3 años, en Bélgica, en Ah, Bruselas, ese fue mi primer movimiento y para mí fue un mundo. Pero después, el moverme de Bélgica aquí a Suiza, ya era, o sea, obviamente cambias de país, cambias de idioma, cambias de todo, pero ya no es lo mismo, porque ya estás acostumbrado a vivir yo estaba fuera, ya acostumbrado. es O sea, tu realidad, como tú lo dices. Sí, ese es un punto, desde luego. Mm, Vale. Entonces, Pablo, yo siempre acabo la entrevista con 3 preguntas rápidas que también necesitan 3 respuestas rápidas. La primera es, ¿cuál era tu comida local favorita en Irlanda? mi comida local favorita eran las chicas. Bueno, o sea, no tienen comida local especialmente buena. Y después no escuchar a mis amigos irlandeses, así que. Pero las chicken wings, que las tienen por todos lados. Chicken wings. Vale. La segunda es un libro que recomiendes. Pues ahora bueno, me he empezado a leer, estoy con el primer capítulo, pero bueno, me viene súper recomendado, ¿vale? Y es del primer año que he estado en emprendimiento que ha sido un poco sofocante en algunos momentos, que se llama Make Time, ¿vale? Que es de dos ex-Googlers que te ayudan, que te explican cómo ser más productivo. ¿Vale? Muy Me lo recomendado. apunto. Y el tercero es el mejor consejo que te nunca. Bueno, aquí no tengo nada especial. Consejo de abuela de no le hagas a los demás no lo que no quieres que te hagan a ti. Sí, no es poco. ¿Eh? Sí. De ser una persona noble, ¿no? En la vida. Genial. Pues Pablo, hemos terminado. Muchísimas gracias por Nada, tío. contar tu experiencia y todos los consejos. Nada, tío. Que Te vaya mando genial gracias por con Job invitarme. Winner. Venga, hasta luego.